Grabo en mi computadora. Que lo diga, si no, que no lo diga, que no lo diga nunca, ¿no? Lo grabo en mi computadora y ya se quedará ahí, lo editaremos y luego ya lo colgaremos más adelante. Pues bien, gracias a todos. Es un honor tener aquí a tantos compañeros de Uruguay, de América Latina en general. Yo voy a silenciar algún audio también, con permiso de ustedes. Y bien, hoy tenemos una conferencia súper especial de un compañero, de un amigo, de un hermano muy querido, que es Rubén de los Santos, de Uruguay. Y nos va a hablar de un tema seguro, interesante, apasionante, ¿no? Un tema del que se ha hablado en otras conferencias, pero Rubén nos dará seguro una perspectiva maravillosa. El alma inmortal. Es un honor tener entre nosotros a Rubén y a todos y cada uno de vosotros, ¿no? Encarnados, pero seguro que también desencarnados que nos acompañan, compartiendo esta tarde de enseñanzas, de aprendizaje, aquí en Barcelona, con una temperatura agradable para ser verano, unos 25 grados. Sé que en Uruguay estáis con un poquito más de frío. Y en lugar de aquí estar en la playa, pues hay que notar que hemos hecho un esfuerzo de alguna manera, aunque no es un esfuerzo, por compartir, no en la playa, sino aquí en casa, en este caso, pues, las palabras de Jesús, en boca de Rubén, seguramente, de Allan Kardec, de los espíritus liberadores, ¿no? Entonces, presentaré un poquito Jack, muy brevemente. Jack es un grupo pequeñito de Barcelona, el grupo de estudios espíritus de Allan Kardec. Y tenemos unos 2 años de... Habla un poquito más alto, Jordi, si no, no te escuchamos, por Vale, favor. me acerco un poquito Jordi, más. quita la música, por favor. Es que ¿Se oye mejor? molesta. Sí. Pues Jack, como decía, es un grupo bastante nuevo. 2 años de funcionamiento, ¿no? Y Jack venimos, somos hijos espirituales de Jack de Portugal, de Coimbra, una ciudad pequeña del centro del país, donde pues yo tuve la oportunidad de aprender, de trabajar con el grupo de allá, un grupo maravilloso. Y cuando volví a España, quise traer lo que aprendí en Portugal. Y después de visitar, por ejemplo, y trabajar, o estudiar al menos, con José de Igualada y con otros centros de Barcelona como CEAS, que es un centro de Barcelona también importante, en Barcelona vi que había espacio para uno más, ¿no? Es una ciudad muy grande, somos 3 millones de habitantes en Barcelona, capital. 4 si contamos las ciudades de alrededor, ¿no? Y claro que sí, un centro más significa una lucecita en esta región del mundo. Entonces, gracias desde Jack. Y Tatiana, cuando quieras puedes presentar a Rubén. Bueno, hola a todos. Gracias por todos estarem con nosotros hoy en esta tarde aquí en Barcelona, Uruguay, y creo que estamos entre los dos países, ¿no? Bueno, quiero presentar a Rubén. Rubén es nuestro compañero del grupo Iberoamérica Espírita, Rubén de los Santos. Y él trabaja en la radio Espírita Uruguay, en la revista Espírita La Nueva Era, en la TV Esperanza Uruguay, en el espacio Allan Kardec y Centro Cultural Allan Kardec en Montevideo. Y entonces es una persona muy especial a nosotros, ya lo sabes, porque hay mucha gente aquí con nosotros, porque es Rubén. Y bueno, primero me gustaría hacer una presentación, un agradecimiento especial a Rubén por estar con nosotros hoy, por despender su tiempo con nosotros y ese cariño que tiene siempre conmigo. Y entonces, gracias Rubén por estar con nosotros hoy. Bueno,
Muchas gracias. Me dejaste con vergüenza, Tati. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Quiero agradecer al Grupo de Estudios Espíritas Allan Kardec de Barcelona por esta invitación y en especial a Tati, ¿no? Con quien estoy más en contacto. También agradecer a mis dos compañeras de tarea espírita, de trabajo, mucho trabajo, Nelly y Juliana, que han venido, que participan desde Uruguay para apoyar, ¿no? Juliana, que el miércoles escuchó esta misma charla en el Centro Espírita Fuente de Paz, donde ella trabaja, y bueno, pero el compañerismo la hizo hacerse presente igual. Así que bueno, muchas gracias a todos. El tema que elegí para hablar, el espíritu inmortal, lo elegí porque me parece que es un tema súper importante, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente no tiene conciencia que somos espíritus. Y inclusive entre los espíritas se puede tener conocimiento de que somos espíritus, porque nos enseña eso la doctrina espírita, pero no se ha interiorizado esa idea, no nos sentimos como espíritus. Entonces eso hace que de repente fácilmente el mundo material nos distraiga. Voy a poner un ejemplo, que no es con el ánimo de crítica, sino con el ánimo simplemente de que se entienda un poquito la idea, ¿no? Yo participo de un grupo de irradiaciones a distancia donde se envía energía saludable a personas que están en dificultades 2 veces por semana. Y en ese grupo siempre se pide, de repente cuando una persona tuvo un accidente o tiene una enfermedad seria o tuvo un infarto, una quemadura, etcétera, ¿no? O sea, diferentes tipos de pedidos para calmar la parte corporal, la parte material. Hace poco un niño bien chiquito se quemó el rostro, ¿no? Se quemó buena parte de la cara. Y yo en mi pedido lo que pedí fue que ese niño pudiera pasar esta situación airadamente, ¿no? Porque quizás si le quedan marcas o si le quedan cicatrices, ese niño de repente pueda sufrir discriminación o pueda sufrir bullying, ¿no? Porque vieron, ¿tá? Los niños son crueles, nosotros de repente fuimos crueles también cuando éramos niños, ¿no? Entonces, si ese niño, se rebela contra el mundo y de repente a raíz de la discriminación que sufre o del bullying que sufre comete algunos actos malos, él no estará aprendiendo, ¿no? Porque por algo le pasó a él y no le pasó a otros niños. Hay una ley de causa y efecto que rige todo eso. Entonces, ustedes vieron, por ejemplo, de repente a veces que se ve en Facebook, lamentablemente, cuando algunos jóvenes maltratan animales, inclusive llegan a quemarlos, ¿no? Eso en un día van a progresar, van a dejar ese acto de maldad. Pueden aprender por el amor y no tener que sufrir, o pueden aprender a través del dolor pasando por esa misma situación. Nosotros tenemos que pensar que siempre hay una ley de causa y efecto que nos va a hacer aprender de una forma o de otra. Nosotros cuando no tenemos esa conciencia de ser espíritus, analizamos todo con el corto plazo de una encarnación. Permiso, voy a compartir acá la lámina. Solo un minutito, perdón. Perdón. Nosotros cuando no estamos todavía sintiendo realmente que somos espíritu, nosotros analizamos toda nuestra vida con el corto plazo de una encarnación. De repente pensamos, bueno, voy a vivir, no sé, 40 años, 60 años, 80 años, entonces nos apuramos para hacer todo aquello que queremos hacer, para aprender todo aquello que queremos aprender. Pero si nosotros tomamos conciencia que nosotros somos espíritus, nuestro horizonte de planificación
va a ser el largo plazo de la inmortalidad. Cambia todo porque pasamos a entender, por ejemplo, que siempre vamos a poder empezar cosas nuevas, que siempre vamos a tener nuevas oportunidades para progresar. Entonces, esto aquí fue, digamos, un poquito a título de introducción. Yo quería justificar por qué había elegido este tema. Antes de empezar con la presentación en sí, yo quería invitarlos a hacer un ejercicio. Que trataran de ubicarse en el día a día, con la correría del día a día, ¿tá? Sea en la casa, sea en el trabajo, en el lugar de estudios, en el ómnibus, en la calle, donde sea, con las dificultades, con las alegrías que atravesamos día a día. Entonces supónganse que van caminando y se encuentran con el mapa de un tesoro. Y enseguida se encuentran, les aparece un espíritu que les dice que les puede conceder como deseo el tesoro que ustedes deseen. Entonces yo les voy a pedir que cierren los ojos unos instantes y que, ubicándose en la correría del día a día, piensen qué tesoro le pedirían a ese espíritu. ¿Está? Unos segunditos, Tomás. ¿Está bien? ¿Ah? ¿Podemos seguir? Yo creo que más o menos todo el mundo puede identificar, ¿no? Bien, recuerden que eligieron y eso lo dejamos para el final de la reunión. ¿Tá? Vamos a empezar un poquito a desarrollar el tema del espíritu inmortal, o sea, nuestra caminata espiritual, que tiene mucho que ver con la ley del progreso, que está en el libro de los espíritus en la tercera parte. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver la pregunta 115 del libro de los espíritus, que nos dice así: ¿hay espíritus que fueron creados buenos y malos? Y la respuesta de los espíritus es: Dios creó a todos los espíritus sencillos e ignorantes. O sea, ¿qué nos está queriendo decir acá? Sencillos e ignorantes. Sencillos que nosotros somos creados sin ser malos, sin ser buenos, con la misma capacidad para elegir un camino o el otro. Con nuestro libre albedrío, nosotros podemos optar por actuar bien o actuar mal. Todavía no tenemos desarrollado en nuestras primeras encarnaciones el aspecto moral. Entonces, actuamos más bien instintivamente. Es lo mismo, por ejemplo, que un animal, por ejemplo. Un animal mata para comer, no siente remordimiento, no tiene desarrollo moral. El hombre de las cavernas, nosotros cuando habitábamos en la época de las cavernas, no teníamos el desarrollo moral. Entonces matábamos un animal e inclusive de repente matábamos a un vecino de caverna para sacarle la comida y no nos arrepentíamos porque no teníamos ese aspecto moral desarrollado. Actuábamos instintivamente, ¿no? Entonces, bueno, también nos dice que nos creó ignorantes, o sea, sin conocimientos. Nuestras primeras encarnaciones eran sin conocimiento ninguno, solamente para satisfacer los instintos. De a poquito el espíritu va encarnando, de a poquito se va desarrollando la inteligencia y comienza a hacer descubrimientos o invenciones. Por ejemplo, descubre cómo prender el fuego, inventa la rueda, inventa la escritura. Entonces, de a poquito el espíritu comienza a desarrollar su inteligencia y a crear mejores condiciones. Veamos la continuación de la pregunta 115 del libro de los espíritus, que dice así: los espíritus serían en su origen como los niños, ignorantes y sin experiencia, adquiriendo poco a poco los conocimientos que les faltan recorriendo las diferentes etapas de la vida.
Y la respuesta de los espíritus es, sí, la comparación es justa. El niño rebelde permanece ignorante e imperfecto. Sigue un poquito la respuesta y después dice, sin embargo, la vida del hombre tiene término y la de los espíritus se extiende hasta infinito. En la primera parte vemos lo que hablaba yo hoy, por ejemplo, del caso de que el niño que yo daba como ejemplo podía comportarse con rebeldía o no. Si uno se rebela, uno va a tener que pasar de nuevo por las mismas experiencias hasta aprender. ¿Qué sería el aprendizaje? El aprendizaje sería adquirir la empatía, empezar a sensibilizarse con el dolor del otro, para no tener que hacerlo más. Si nosotros hicimos algo malo y pasamos por ese dolor después también, en carne propia, y lo seguimos haciendo, significa que no hemos aprendido. Entonces, de alguna forma, sea por el amor o por el dolor, pasando nuevamente por la misma experiencia, tendremos que aprenderlo. Y en la segunda parte dice, sin embargo, la vida del hombre tiene término y la de los espíritus se extiende, ¿no? Hasta el infinito. Entonces, acá es que nos definen a nosotros como espíritus. Se extiende nuestra vida hasta el infinito, o sea, somos inmortales. No somos eternos. A mí me gusta contar con la participación de todos. Entonces va una pregunta acá. ¿Por qué no somos eternos nosotros? ¿Por qué somos inmortales? ¿Quién me ayuda ahí a responder? ¿Quién se aventura de Jacques Barcelona también? ¿Por qué somos, o Ramón de Galicia? ¿Por qué somos eternos y no inmortales? ¿Por qué somos inmortales y no eternos? Eso Eterno es Dios, por ejemplo. Eso. Eterno es Dios. Nosotros no somos eternos. ¿Por qué como somos Dios. inmortales y no eternos? Precisamente por eso, ¿no? Que decía Rubén, porque nosotros tenemos un comienzo. Ahí está. Perfecto. Nosotros tenemos un comienzo. No tenemos un final. Eso es lo que caracteriza la inmortalidad. La eternidad es cuando no tiene ni inicio ni fin. Dios es eterno. No tiene ni inicio ni fin. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si alguien quiere compartir, ¿no? La idea, un pensamiento así, si se ha enfrentado, por ejemplo, con una situación difícil en la vida, por ejemplo, de enfermedad, y ha reaccionado favorablemente en cuanto a a la posibilidad de que pudiera desencarnar. O por el contrario, si alguien, por ejemplo, se ha enfrentado con esa situación difícil y más bien se ha desesperado. ¿Alguien quiere compartir eso o no? Bueno, yo concretamente estoy pasando por una situación difícil, pero como no veo la situación, en algún momento lo percibí, pero como cada vez que me pongo en una situación difícil, eh, pido a la parte espiritual que se haga lo que corresponda y que ellos hagan el trabajo, no que los médicos hagan el trabajo, sino que la espiritualidad haga el trabajo. Entonces me pongo en sus manos y lo que salga, bienvenido sea a partir de ahí. No sé Bueno, si quedó gracias, bien Ramón. aclarado. Sí, gracias, Ramón, por tu testimonio. Me alegro que estés tranquilo así, ¿no? Porque eso es ir aceptando nuestra parte como espíritu, ¿no? Yo quiero contar también mi experiencia. Yo pasé por el COVID ahora en el mes de abril. Estuve liquidado, pasé muchos días fuera de circulación totalmente, pero, pero lo encaré completamente natural. Agradezco haber conocido la doctrina espírita, agradezco la fuerza que me dieron los espíritus para estudiar, para tratar de entender y asimilar esa idea de que somos espíritus, espíritus inmortales. Entonces yo puedo decir también que durante esos momentos que viví lo tomé naturalmente también. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿No? Bien, no se preocupen. Pero
interiorizar, sentir esa idea de que somos inmortales, yo creo que es fantástica, ¿no? A mí en lo personal me cambió la vida. Saber que nunca voy a morir, saber que siempre puedo empezar cosas nuevas, que nunca son perdidas, aún a una edad avanzada, que cuando tenemos una visión materialista pensamos, no, que voy a empezar a estudiar algo a los 50, 60, 70. Sin embargo, a cualquier edad que empecemos, todo lo vamos a aprovechar. También saber que nos vamos a reencontrar con los seres queridos, ¿no? Quizás no inmediatamente, porque quizás estemos en lugares diferentes, pero que nos vamos a encontrar en algún momento. Yo me casé hace 30 años, y no sé en España, pero acá en Uruguay, por ejemplo, se acostumbra a decir cuando hay una ceremonia de casamiento, hasta que la muerte nos reúna, ¿no? Hasta que la muerte nos reúna. Yo con mi esposa hicimos una ceremonia privada, solo los dos así, y yo me acuerdo que en aquel momento yo le dije, perdón, lo que se acostumbra a decir acá es hasta que la muerte no se pare, ¿no? Perdón, hasta que la muerte no se pare, me confundí, perdón. Pero me acuerdo que en aquel momento yo, sin conocimientos espíritas, sin haber oído hablar del espiritismo, le dije, hasta que la muerte no reúna. O sea, pienso que quizás venía de alguna vida anterior, el conocimiento espírita, ¿no? Porque uno se reúne después de la muerte. Entonces, nosotros como espíritus empezamos a encarnar. Empezamos a encarnar en el cuerpo o de un hombre o de una mujer, ¿no? Los espíritus nos enseñan que el espíritu no tiene cuerpo. Va otra pregunta a los participantes de la reunión. ¿Por qué, en función de qué se elegirá el cuerpo de un hombre o de una mujer para un espíritu? Yo creo que depende el trabajo, podríamos decir de alguna manera, que hayamos hecho en la vida anterior y lo que nos corresponda, porque tenemos que pasar por todas las etapas de padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, hermano, hermana, etcétera, para completar totalmente el ciclo. Y una vez completado el ciclo, volver a comenzar. Hasta llegar a la perfección tenemos que pasar miles y miles de años. Entonces, todo va siendo un conjunto. Ahí está, perfecto. Dicho resumidamente, podríamos decir que el cuerpo es elegido según lo que tenga que aprender o sanar el espíritu, ¿no? ¿Alguno podría darme un ejemplo de una persona que tuviera una particularidad en el cuerpo que a ustedes les parece que fuera para sanar o para aprender? Cualquiera puede, no hace falta que levantéis la mano. Activáis el micrófono y adelante. Sí, referente a venir hombre o mujer, quería hablar. Es cuando nosotros vamos a encarnar, hacemos una planificación reencarnatoria. Y esa planificación reencarnatoria está basada en nuestra evolución. Así que va a depender mucho el sexo que tengamos en este planeta, a la prueba, a la expiación que tengamos que tener de acuerdo a nuestros actos. Y para poner un ejemplo clarísimo, es la homosexualidad. Aquel que reencarna en un cuerpo que no acepta. Un espíritu que viene en un cuerpo que nosotros le decimos equivocado, que no es equivocado. Refiere a las vivencias que ha tenido ese espíritu en todas sus encarnaciones y a cuál es el objetivo de esta encarnación. Que puede ser la aceptación de su cuerpo, que puede ser la no aceptación, que puede desarrollar otro tipo de sentimientos, que puede evolucionar a través de los sentimientos. Creo que la homosexualidad especifica especialmente la evolución y el trabajo
en esta tierra del espíritu. Ahí está. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias. Yo voy a poner un ejemplo de lo que me parece también que es la elección del cuerpo para justamente sanar o aprender algo, ¿no? Una vez una compañera del espacio Allan Kardec de Montevideo, donde trabajo, me contaba que cuando ella vivía en Colombia, ella estaba en Cartagena y en la playa había una señora con un bebito que tenía todo el cuerpo cubierto del bebito, ¿no? Y en determinado momento ella pudo ver que ese bebito no tenía brazos, ¿verdad? ¿Qué les sugiere así a ustedes? ¿Por qué un bebito puede haber venido sin brazos? Por alguna cosa que hizo en la vida anterior con sus brazos. Claro. Y en esta vida tiene que pagar esa situación de la que él, podamos decir, el destrozo de unos brazos a otro niño, a una persona, con una bomba o con fuego o alguna otra cosa similar. Ahí está, claro, ahí está. Es una posibilidad. Uno no sabe, ¿no? Pero puede imaginarse alguna posibilidad. Lo primero que siente, claro, es ternura hacia un niño, ¿no? Al verlo en esa situación, uno lo primero que siente es ternura, ¿no? Pero uno tiene que pensar que, bueno, que quizás es un espíritu que está viviendo esa expiación, por ejemplo, como forma de aprendizaje, ¿no? A esta compañera lo que se le vino a la mente y que también me parece que es otra posibilidad, es ¿vieron? ¿Se acuerdan no sé si lo conocen todos, a Víctor Jara, un cantante de Chile, que durante la dictadura chilena él fue preso, estaban todas las personas encerradas en un estadio, y en determinado momento uno de los generales que estaba ahí lo reconoció y le dijo, tú sos el que tocas la guitarra. Entonces le mandó cortar los brazos. Ese tipo de cosas uno tiene que pensar, bueno, en algún momento tiene que venir el efecto, ¿no? Porque ahí uno está provocando una causa, ¿no? O lo que comentaba Ramón también, por ejemplo. Entonces, uno siempre tiene que pensar, uno siente ternura, obvio, y siente pena por el dolor físico, por la situación, pero uno tiene que pensar que es aprendizaje para el espíritu, ¿no? Quizás nosotros pasamos por esas mismas situaciones en encarnaciones anteriores. Entonces, siempre tenemos que evaluar la parte espiritual, ¿no? El espiritismo lo que nos enseña es que todos traemos el germen del progreso, que nos va a hacer siempre ir para adelante, digamos, progresar, ¿no? De una encarnación podemos irnos mejor de lo que vinimos o podernos irnos igual. Lo que sí nos dice es que no retrocedemos. Aquello que hemos conquistado no lo perdemos. Entonces, vamos a suponer, bueno, acá siguen encarnando estos dos espíritus. Uno vino como hombre una vez, uno vino como mujer. Después se va cambiando de sexo, ¿no? Según las experiencias que tenga que vivir, ¿no? Perdón, hermano, quiero Sí, agregar algo que no diga, podía hoy por el ruido. claro. Otro ejemplo podría ser que es una prueba para la madre, por alguna cosa que ella le haya realizado a ese ser en otra vida. Entonces, esta es la situación perfecta para ella reparar el daño que ha hecho. Es también una prueba para la madre. Perfecto, perfecto. Ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. Yo debo confesar que a mí me gusta mucho estudiar el espiritismo, me deja en paz, el conocimiento me deja en paz, creo todo lo que dice el espiritismo, pero debo confesar que esto es lo único que no me ha gustado dentro del espiritismo, ¿tá? Porque pensar que en una encarnación tenga que pasar por un parto, yo creo que ningún hombre es algo que lo atraiga mucho, ¿no?
Pero bueno, son cosas que ya habremos pasado en muchas encarnaciones también. Así que bueno, tendremos que pasar. Bien. La pregunta 801 dice así: ¿por qué los espíritus no enseñaron en todos los tiempos lo que enseñan hoy? Y la respuesta de los espíritus es: vosotros no enseñáis a los niños lo que a los adultos, ni dais al recién nacido un alimento que no podría digerir, cada cosa a su tiempo. Entonces, nosotros, como decía hoy, al inicio, en la época de las cavernas, actuábamos por instintos. Estábamos en nuestra infancia espiritual. Nosotros como espíritus pasamos por la infancia, adolescencia, la juventud, la madurez. Quizás ahora, no sé, no podemos definirlo, pero quizás podríamos decir que estamos en una preadolescencia, ¿no? Todavía nos faltan muchas cosas por aprender. Recordemos lo que nos dice el Evangelio según el Espiritismo, que los planetas pasan por 5 etapas en su proceso evolutivo. Y nosotros estamos en la segunda recién. Nos dicen los espíritus que en un periodo de transición hacia la tercera, pero todavía nos queda llegar a la tercera, cuarta y quinta. La quinta es donde viven los espíritus puros. O sea que nos falta mucho todavía como para aprender, mucho para que se desarrolle nuestra inteligencia también. Nosotros cuando éramos niños, en esta vida corporal, nos creíamos cualquier cosa, ¿no? Y lo mismo nos sucedía a nosotros como espíritus, porque la inteligencia no estaba desarrollada todavía. Voy a poner unos ejemplos acá en cuanto a las leyes físicas de cómo nosotros como espíritus nos creíamos cualquier cosa. En el siglo XVIII a.C., en Babilonia, se creía que la Tierra era el centro del universo. En el siglo IV a.C., Aristóteles decía que la Tierra se encontraba estática en el centro del universo. Recién en el siglo XVI, hace poquitos siglos, vino Copérnico con su teoría heliocentrista, diciendo que el Sol era el centro del sistema solar y alrededor de él giraban los planetas, ¿no? Inclusive, no se sabe si es cierto, pero circula una noticia de que a Colón le dijeron que si viajaba a la India iba a ir navegando y llegar un momento en que se iba a terminar el mundo y se iba a caer en un abismo lleno de serpientes gigantes. O sea, nosotros en otra época nos creíamos cualquier cosa, porque no estaba, como decía, no estaba desarrollada nuestra inteligencia, como tampoco están los niños. Entonces, podíamos aceptar cualquier cosa. Quizás ahora aceptemos cosas que dentro de 5.000 años no aceptemos. Voy a presentarles un poquito ahora lo que se refiere también, porque me pareció interesante así presentar la evolución de nuestro pensamiento, porque nosotros tenemos que tomar conciencia también de que nosotros somos la humanidad. Habitamos quizás en la Edad Media, en la edad de Jesús, en la época de Moisés. Entonces, miren algunas cosas que pensábamos nosotros antes. Voy a leerlo acá. En muchos pueblos primitivos se creía posible elegir el sexo del futuro bebé mediante la intervención de ritos. Así, los indios Kuna, tribu americana, tenían la costumbre de dirigirse al chamán, que era el hombre que se consideraba que podía tener el poder de comunicarse con los dioses, ¿no? Y curar enfermedades. Entonces, cuando lo deseado era una niña, el chamán se encargaba de ir a buscar unas flores que lucen similares a los genitales femeninos, que serían empleadas para una infusión que la embarazada debía tomar. Y si se deseaba un varón, se recurría a una flor parecida a los genitales masculinos. En China, algunas ceremonias para diagnosticar el género se vinculaban a la aritmética, entre ellas multiplicar 7 por 7, restar esa cifra a la edad de la madre, al resultado sumarle 19 y luego se suma el mes en que ha sido concebido el bebé.
Si el resultado era impar, significaba que sería un varón. Y si era par, sería una niña. En este caso vemos que había que ser medio matemático, ¿no?, para conocer el sexo del bebé. Respecto a las relaciones sexuales conyugales dentro del embarazo, en Irlanda supieron prescribir que se evitara el contacto sexual los miércoles, domingos y viernes. Y 36 días después del parto si nacía un varón y 46 si nacía una niña. Se creía que el sexo en domingo podía hacer que el niño naciera leproso. Sobre el momento del parto, algunos pueblos recomendaban a la mujer gritar muy fuerte para ayudar a la expulsión, mientras que otros, al considerarlo inadmisible, hacían que la embarazada comiera durante meses corazón de iguana. Como la iguana no emite ningún sonido, sin importar los golpes que reciba, creían que esta cualidad podía pasar a la mujer si comía el corazón de dicho reptil. Y miren esta, llegó a circular una muy curiosa costumbre que tenía lugar en Siria, en la que para celebrar la salida de la criatura, disculpen, para celebrar la salida de la criatura, 4 hombres fuertes tomaban por las puntas una manta resistente, hacían subir a la parturienta sobre ella y la sacudían hasta casi que el niño comenzara a asomar. ¿Alguien se acuerda de haber pensado así? ¿Verdad que no? No, porque opera lo que es el olvido del pasado. Nosotros nos olvidamos de encarnaciones anteriores, pero así pensábamos nosotros, porque nosotros somos la humanidad y la humanidad va progresando, va a partir de que la inteligencia se va desarrollando, va entendiendo mejor todo. Entonces, nos dicen los espíritus en la ley del progreso que el progreso puede ser intelectual y moral. Y en la pregunta 785 del libro de los espíritus, en que Kardec pregunta cuál es el mayor obstáculo para el progreso, los espíritus responden que es el orgullo y el egoísmo. ¿Tá? Entonces, a grosso modo, en el libro de los espíritus, nosotros tenemos esta clasificación, a grosso modo, ¿no? Hay mucho, cada orden tiene muchas categorías de espíritus, que serían espíritus imperfectos, tercer orden, que somos nosotros, estamos ahí, segundo orden, los espíritus buenos, y primer orden, los espíritus puros. Pregunto a los participantes de nuevo, ¿no? ¿Cómo les parece que se puede medir el progreso de un espíritu? O sea, un espíritu, ¿cómo sabemos si se puede clasificar como espíritu imperfecto, espíritu bueno o espíritu puro? Por la moral. Por la moral, ahí por está. Las obras, por las obras. Por las obras, ahí está. ¿Alguien más? Por sus ejemplos. Sí. Y sus virtudes. ¿Quién dijo? ¿Ramón? Sí, por sus ejemplos y sus virtudes. Ahí está. Ahí está. Rodolfo. Rodolfo. Yo opinaría también, como están todos, que habría que hacer una gráfica. Porque la trayectoria humana es variable, ¿no? Y entonces habría que hacer un promedio, porque es muy difícil conservar siempre un nivel alto en cuanto a las virtudes, ¿no? Y a la moral, ¿no? Entonces, creo que si bien el concepto está, en cuanto a la persona habría que hacer una gráfica, ¿no? Y creo que esa gráfica va en la conciencia de cada uno, ¿no? Esa es mi opinión, porque los de afuera pueden tener una visión de nosotros que no es la verdadera, ¿no? Gracias. Gracias, Rodolfo, gracias. Ahí está. En otras palabras, lo que nos dice el libro de los espíritus es que la evolución del espíritu se mide por las virtudes que ha conquistado
y por los defectos de los que aún tiene que despojarse, ¿no? Todavía todos nosotros tenemos un poco de orgullo, un poco de repente de rencor a veces, no sabemos perdonar, todavía nos falta superar, por eso somos espíritus imperfectos. Entonces, vamos a volver a la grafiquita de los dos espíritus que venían encarnando. A medida que vamos encarnando, nosotros al ir desarrollando virtudes, nos vamos volviendo más tolerantes. Al volvernos más tolerantes, nosotros aceptamos más a los demás. Entonces se empiezan a formar lo que se llaman las familias espirituales, que son aquellas que sobreviven a la familia corporal. Nosotros tenemos la familia sanguínea o corporal que se extingue cuando mueren físicamente sus integrantes. Pero tenemos también la familia corporal, que es aquella que se mantiene tanto en el mundo corporal como en el mundo espiritual. Entonces, en cada encarnación, si nosotros nos vamos volviendo más tolerantes, vamos aceptando más a los demás. Y nuestra familia espiritual se va a ir ampliando, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, con 3, 4, 5 integrantes. Luego sigue creciendo, va a seguir creciendo, hasta que un día vamos a formar todos una sola familia. Lo que Jesús dijo, habrá un rebaño y un pastor. O lo que también dijo Chico Xavier, ¿no?, el gran medium brasilero, habrá una sola religión con el nombre fraternidad. Nosotros los espíritas tenemos la bendición, digamos, habremos sido ayudados de haber conocido el espiritismo que nos aclara todo sobre nuestra naturaleza espiritual, ¿no? Como no lo podemos encontrar en ningún otro lado. Pero eso no es suficiente, ¿no? Ya nos dijo Chico Xavier en otro de sus mensajes. Jamás vi en mis comunicaciones con el mundo espiritual un espírita que me dijera que estaba contento con su situación. Todos lamentan, y mucho, no haber hecho todo lo que podían mientras estaban encarnados. El mundo material, sin duda, nos distrae. Los espíritus no nos piden que nosotros nos dediquemos las 24 horas del día a la parte espiritual. Nos piden que nosotros tengamos el justo equilibrio, digamos, entre la parte corporal, porque estamos encarnados, estamos materializados, y el desarrollo espiritual, ¿no? Entonces, considerando eso, según Richard Simonetti, escritor brasilero, desencarnado hace poquitos años, el espiritismo es el mapa de la mina celestial. ¿Por qué? Porque nos presenta el gran tesoro, que es la felicidad prometida a los espíritus puros. Y nos muestra el camino, nos da las herramientas para llegar hasta allá, a través del desarrollo de las virtudes, que son la solidaridad, el perdón, la tolerancia, el amor, el trabajo, indulgencia, benevolencia, caridad. Entonces, eso es a lo que estamos destinados nosotros. Es el gran tesoro que un día vamos a recibir cuando seamos espíritus puros, cuando nos hayamos despojado totalmente de los defectos y hayamos desarrollado totalmente las virtudes. Entonces, en el espiritismo tenemos que estudiarlo, entenderlo, porque el espiritismo es una fe razonada. ¿Qué quiere decir una fe razonada? Que tiene dos aspectos. Uno, que se basa en la lógica. Nosotros no aceptamos cosas ilógicas, cosas que no pasen por la razón. Y la otra parte es que se basa en comprobaciones científicas. Desde la época de Kardec hasta nuestros días, hay numerosos testimonios y numerosos científicos confirman las enseñanzas espíritas. Tercero, la parte más difícil, aplicarlo, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a ser feliz, esa felicidad prometida a los espíritus puros. Entonces, las ideas fundamentales de esta charla son, primero, la inmortalidad del espíritu. Somos espíritus, no somos carne.
este cuerpo dentro de un tiempito se va a ir, como se va a ir esta campera que tengo puesta acá, y va a venir otro cuerpo, y va a venir otra campera. Otra idea, la humanidad en sus diferentes épocas somos nosotros. Entonces, antes pensábamos más infantilmente y en el futuro entenderemos cosas que todavía no entendemos. Entonces, es importante esto también para tener paciencia con nosotros mismos, saber perdonarnos, no exigirnos de repente cosas que no podremos llegar a lograr. Quizás en 20 años no logro algo, en 40 años no logro tampoco, pero sé que como espíritu inmortal, en 200 años quizás lo logre, o en 500 años también. Y la otra idea fundamental de la charla es el tamaño de nuestra fe, ¿no? La fe espírita es una fe razonada, que nos sustenta en todos los momentos, porque no es basado en cosas ilógicas, en irrealidades, es todo realidad. Entonces la invitación de siempre es a seguir estudiando, porque es el mejor soporte para todos los momentos. Muchas gracias y abierto a comentarios. Gracias a ti, Rubén, gracias a todos también que han hablado en el momento. Mira, yo tendría una pregunta para responder en principio, ¿no? Adelante, si puede, si tanto alcanza. No, que era que desearíamos con el mapa, sí. y tendríamos algo para... Ahí está, si alguien quiere compartir eso, ¿qué pensó, por ejemplo? ¿Qué pensó? ¿Qué tesoro pediría? Yo pediría paciencia. Estoy en un periodo que necesito más paciencia. Fue lo que apunté aquí. Yo igual, Tati, paciencia. Paciencia y paz, la ciencia de la paz. Mira, Julie, nosotros, mira. Esto, no sé si podríamos pedir paciencia, pero sí que fue lo que apunté. Ahí está. Pedir fuerza, ¿no? Para ser más pacientes. Ahí va. Sí, Juliana, ibas a decir. ¿Sabe lo que aprendí mucho también sobre pedir paciencia? Que estoy tratando de no pedirla. Porque cuanto más pedimos, más pruebas para probar la paciencia nos envía el plano espiritual. Porque si quieres paciencia, te envío las pruebas, te envío situaciones para que la puedas adquirir, porque todas las virtudes las vamos adquiriendo viviendo. No nos cae decir, Dios, dame paciencia. No nos da. Sí, por eso. Pienso igual. Sí, pienso igual. Es que, claro, necesitamos paciencia. Entonces necesitamos hacer ejercicios para tenerla y no pedir que venga, ¿no? Porque no es algo que me será dado. Pero sí, pero fue lo que he puesto. No voy a mentir. Claro. ¿Alguien pidió sacar la lotería, por ejemplo? Hola. Rodolfo. Me gustaría, bueno, lo de la lotería nunca viene mal. El tema es que la lotería también es una gran prueba, porque ya sabemos, ¿no?, lo resbaloso que es el tema de la fortuna, ¿no? Porque no olvidemos que estamos aún insertos en un mundo muy material, pero que nos atrae, ¿no? Digo, por todos lados, ¿no? Nos golpea por todos lados. Y a mí me gustaría más, porque me parece que es como completa todo, es pedir fe, es decir, una fe sólida, ¿no? Porque a veces la fe tambalea, y cuando tambalea, como nosotros, como decía Rubén, ¿no?, y como dice la doctrina espírita, obvio, todo lo pasamos por la razón y el sentido común, pero hay veces que esa razón y ese sentido común no es tan fácil encontrarlo, sobre todo en los momentos de prueba, de dificultad mayor, ¿no? Y a veces menor también, ¿no? Entonces creo que la fe es lo que realmente te protege, te da todo. La fe te da la paciencia, te da la esperanza,
te da el buen ánimo, y bueno, sin la fe creo que yendo a la época de los discípulos, de los apóstoles, creo que sin la fe que ellos tenían tan fuerte no podrían haber llevado adelante el cristianismo, ni siquiera Kardec, aunque Kardec tenía muchas comprobaciones de que lo que estaba haciendo era correcto, pero por cuántas situaciones difíciles tiene que haber pasado. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido comprobaciones tan fuertes dentro del espiritismo? Y estoy hablando por mi persona, ¿no? Y a veces nuestra fe como que parece que se moviliza un poco, ¿no? Trastabilla un poco. Por eso me gustaría encontrar fe. Y si fuera en cápsulas, mejor, ¿viste? Todos los días. Yo creo que cuando en los momentos más duros no lo juzgamos a Dios es porque la fe es sólida. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ramón? No, más tarde te comento. Bueno, mi nombre es Anuar, yo vivo aquí en Barcelona. Bueno, vivo aquí en Barcelona y una de las situaciones, nosotros acabamos de pasar por una situación compleja. Mi hermano estaba en Venezuela y era el único miembro de la familia que quedaba en Venezuela, los demás estábamos en todos lados. Y él recién había ido a Panamá a visitar a su hijo, él tenía 50 años y llegó de Panamá y a la semana contrajo COVID y no pudo superar el COVID, ¿no? Ah, mira. Sí, entonces uno pide a veces, por más que esté en el camino espírita y que tenga el conocimiento, uno pide mucho entendimiento, también de mi parte estoy pidiendo entendimiento, porque cuando ves que una persona joven, saludable, que se marcha así de repente, y por más que sepamos que el espíritu es inmortal, también sabemos que la experiencia física es única. Entonces, uno a veces quisiera compartir más esta experiencia física con las personas que amas, sabiendo de antemano de que en algún momento nos vamos a reencontrar, que no existe la muerte, sino que hay vida después de la vida y que nos vamos a volver a reencontrar. Pero bueno, el dolor de la ausencia física también es complejo llevarlo, ¿no? Entonces, bueno, pedir entendimiento para esas situaciones que lo sobrepasan a uno en la capacidad humana. Gracias. Anuar, todo el sufrimiento por el que pasamos es natural, ¿no? No somos de piedra, es natural todo eso. Pero ahí que nos hable un poquito más alto la razón, el conocimiento, y que tratemos de pensar que si bien nosotros podemos estar pasando mal, sufriendo, extrañando, nos dicen las enseñanzas espíritas que el espíritu está mejor, porque allá es nuestra casa, ¿viste? Sí, allá en nuestra casa. Él ya debería haber cumplido lo que cumplió acá. Quizás para nosotros pensar de repente en pasar 10 años, 20 años para que se produzca un reencuentro es bastante tiempo. Pero el espíritu cuando está en el mundo espiritual tiene conciencia que es espíritu, más conciencia, y él sabe que 10 o 20 años comparado con la inmortalidad no es nada. Para nosotros sí, porque todos nuestros tiempos son en función de nuestra vida corporal. Tenemos un día de 24 horas, un mes de 30 días, un año de 365 días. Pero para el espíritu eso no existe. Entonces ellos están más tranquilos, ¿no? Quizás ya empezó de nuevo a trabajar, a estudiar, a planificar otra encarnación, ¿no? Yo creo que hay que pensar positivamente, ¿viste? Y tratar de pensar eso. Bueno, uno lo extraña y todo, pero para el espíritu, ¿viste? Dicen las enseñanzas que volvieron a casa. Que volvieron a casa. Sí, sí. Sí, es así, es así. Bueno, de verdad que siempre hemos estado, mi hermano que también está
que se conectó, él está viviendo en Miami, somos gemelos y tenemos ciertas capacidades de clariaudiencia y nos ha permitido tener ese, ir en la búsqueda de más conocimiento, de más recordar, de recordar nuestra esencia y bueno, entender, recordar, permitirnos dejar que todo ocurra en el momento, como estabas hablando de la ley de causa y efecto, y de que todo sucede en el momento en que tiene que suceder. Es Claro. así, ¿no? Exacto. Ahí está. Exacto. Bueno, nosotros Además, desde hace tiempo inclusive hemos estado siguiendo las enseñanzas de Allan Kardec, ver lo de Luis Jú Rivas y lo de Chico Xavier con todas las películas y todos los documentales y nos ha ayudado mucho a ir comprendiendo un poco más el tema espiritual con el tema espírita, con uno solar y todo el tema de que realmente uno trasciende, viene a estos planos encarnacionales a evolucionar y que realmente estamos en una obra de teatro, ¿no? Que venimos, experimentamos y regresamos a casa. Claro. Sí, sí, sí. Por eso no hay que distraerse, ¿no? O sea, vivir el mundo material, pero, como dicen los espíritus, sin dejar de desarrollar la parte espiritual, ¿no? Vale, de verdad que me siento muy a gusto estando en la reunión, me hacía falta, estuve buscando y justamente pude ubicar a Jordi y me invitó a la reunión de hoy. Claro, qué bueno, qué bueno. Gracias, Anouar, por compartir. Arlen es tu hermano, ¿verdad? Sí, sí. Sois dos gotas de agua, realmente. Yo no sabía si tenías dos cámaras o qué pasaba aquí. Bienvenidos Hola, ambos. encantado, un placer estar aquí con ustedes. Hola. Muchas Hola, gracias. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias por compartir vuestra experiencia, chicos, Anouar y Arlen, ¿no? Tan bonita. Naturalmente somos espíritus inmortales, somos espíritus, lo que quiere decir, Rubén, que los lazos de la sangre son lazos anecdóticos. Más allá de la sangre, somos espíritus individuales que, como unidad, como conjunto, pero cada uno tiene su propia evolución, su propia historia. Este lazo carnal, sanguíneo, sí que indica que hay una proximidad tal vez mayor, tal vez diferente, con algunas cosas especiales, pero no dejamos de ser seres individuales que igual en otra encarnación ya no somos familia sanguínea, sino podemos ser amigos muy íntimos o amigos más lejanos, pero no tenemos por qué volver a compartir sangre. ¿No es así, Rubén? Claro, eso es muy importante para superar algunos conflictos que hay en la familia, ¿no? Porque nosotros tenemos que pensar que nosotros cuando volvamos al mundo espiritual, nosotros inicialmente, como vamos a recordar esta encarnación, vamos a tener el recuerdo de nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, nuestros hijos, todos los familiares. Pero después que empecemos a recobrar la memoria del pasado, de a poquito nos vamos a ir dando cuenta que todos somos espíritus y que eso quedó atrás, como tú decías, la familia corporal quedó atrás. Si no fuera así, nosotros en el mundo espiritual quizás tendríamos 100 madres o 100 padres. Y no es así. Esa función de padre o madre es solamente en el mundo corporal. Entonces, eso es importante también, me parece, porque a veces tenemos conflictos con algunos integrantes de la familia y nosotros tenemos que pensar que son espíritus igual que nosotros que están tratando de progresar. Pero el que, bueno, de repente si nuestra madre, nuestro padre, no hizo todo de repente lo que nosotros esperábamos, y bueno, también hay que valorar que aceptó venir como nuestro padre, nuestra madre, y aunque haya sido un ejemplo de repente en algo negativo, para nosotros ver eso negativo, y si nosotros empezamos a actuar positivamente, ellos ya cumplieron la función.
y nos ayudaron mucho. Rubén, algo que muy importante que acabas acabas de decir es que no necesariamente tenemos que encontrarnos con nuestros familiares en el plano espiritual con su esencia álmica. Eso puede quedar en el pasado porque, como dices tú, yo como en otra vida he podido ser, no me puedo encontrar con tantas madres a la vez, ¿no? Claro, sí, por lo que uno sabe, inicialmente como uno todavía se mantiene con el recuerdo de esta encarnación, suponete que yo desencarne mañana. Inicialmente yo voy a recordar esta encarnación, entonces yo voy a recordar quiénes fueron mis familiares directos, digamos, ¿no? Pero de a poquito, cuando yo vaya recobrando esa memoria de vidas pasadas, yo voy a ver que la que fue mi madre, la que fue mi padre, quizás la que fue mi madre fue mi pareja hace 1000 años, por ejemplo. Voy a darme cuenta que son espíritus igual que yo. Todos, ¿no? Todos somos espíritus que en una encarnación asumimos una función, pero en el mundo espiritual después no, porque tenemos un padre que es Dios, pero no tenemos, no tenemos un padre carnal, digamos, en la parte espiritual. El creador es Dios. Además, quería aportar nada más que en el tema de las relaciones familiares, a veces es muy difícil saber quién es el deudor de quién, y explicar mi experiencia personal. Yo tuve una madre material que, bueno, hizo lo que pudo, pero no fue el prototipo de esa madre ideal que todos más o menos queremos tener, ¿no? Y siempre me había quedado como algo, cierto resentimiento, cierto rencor hacia ella, me crié con eso, ¿no? Ella desencarnó, a pesar de que yo intenté igualmente acercarme a ella. Donde yo, el centro que yo iba en Uruguay, en Montevideo, vivía en Montevideo, había una medium, la directora, una medium muy fuerte, muy extensiva, una unidad muy extensiva, que yo le había comentado, ¿no? Le había comentado este problema que yo tenía con mi madre. Y ella me dijo, bueno, sí, es cierto, porque yo tenía pesadillas, tenía sueños feos con ella y todo eso. Con el tiempo y trabajando la doctrina, conociendo el espiritismo, eso se fue atenuando, hasta que un día comenzó a desaparecer prácticamente. Entonces yo hice una consulta con ella, con su mentor, con su espíritu guía, y ella me dijo, y yo le dije, bueno, seguramente saldó la deuda que tenía conmigo, le dije yo, ¿no? Y él me dijo, no, tú saldaste la deuda que tenías con ella. Están ahora en condición más equilibrada los dos. Y entonces una vez se supone eso, ¿no? Digo, porque a veces yo no soy padre, pero veo que hay las relaciones a veces con los hijos son re difíciles. Y parece que son hijos que no son de la familia porque están criados igual y todo eso, digo. Y tal vez el tema no es de los hijos, sino de nosotros, ¿no? Es bastante complicado el tema, ¿no? Pero tiene muchas aristas. Claro. El tema de los padres es un tema complicado para mucha gente, ¿no? Para mucha gente. Nosotros tenemos que pensar eso, que nuestros padres son espíritus igual que nosotros, que a veces dan manotazos de ahogado como damos nosotros, que tratan de salir adelante. Un ejercicio que puede servir para entender si nos ayudó tener a esos padres es el siguiente. Escriban en una hoja los defectos de los padres de ustedes. Por ejemplo, escriban, bueno, la madre, irritable, omisa, no sé, otro defecto, yo qué sé, bueno, no sé, golpeadora, no sé, cualquier otro defecto
pónganle cualquier, hacen una lista de defectos. Poco afectuosa. Poco afectuosa, no sé. Sí, ahí está, sin amor, Y por cariño. ejemplo. Sin amor, ahí está. Sí, sí, sí. Todos los defectos. Después hacen una columna a la derecha donde pongan lo contrario. Por ejemplo, si era una madre, por ejemplo, que no daba amor, pongan una madre amorosa. Si era una madre, por ejemplo, irritable, pongan a la derecha paciente. Y así a cada uno de los defectos vayan poniéndole lo contrario. Y después analícense ustedes si desarrollaron eso que es contrario. Por ejemplo, si ustedes son amorosos, si ustedes son pacientes. Entonces, eso es lo que uno trata de desarrollar en el espiritismo, ¿no? Si se logró eso, y bueno, la ayuda de ellos fue importante, porque hay que pensar que ellos también hicieron lo que pudieron. De repente eran así porque no tuvieron ayuda para salir adelante, no tuvieron ayuda, pero a través de ese ejemplo nos ayudaron a ver, bueno, qué cosas no me parecen buenas, bueno, estas tengo que cambiarlas. Y nosotros estamos a tiempo de cambiar, siempre. ¿Sabe que quería aprovechar y decirles, perdón que me meto un poco, en el libro Camino, Verdad y Vida, hay el mensaje 62 que se llama Parentela, que les recomiendo leer, que está precioso, como Emmanuel nos explica lo que es la familia y lo que es la parentela, diciendo que la familia es esto, son los lazos espirituales de amor que ya no se van a romper más, que no se trata de los lazos de sangre. La parentela son aquellos que nacen en esta vida y se van a repetir en algunas otras, que son aquellos espíritus que ni siempre tenemos afinidad, pero que no es por casualidad que hace parte de lo que es la familia sanguínea. Que la familia espiritual, lo que él llama familia, tiene la tendencia a esto, de un día transformarse en la gran humanidad, que tenemos que lograr amar a todos, ¿no? Pero que la parentela, que hoy puede ser un familiar difícil, un padre o una madre que no logramos, un hermano que no logramos la afinidad y pasamos toda una encarnación con dificultad con aquella persona, ni siempre es un deudor nuestro, muchas veces somos nosotros deudor de ellos, y que está ahí para que podamos aprender y desarrollar cosas, ¿no? Y me hace pensar cuando Rubén dijo que tenemos que desarrollar, ¿no? Disminuir nuestros defectos y desarrollar nuestras virtudes, y que hace 40 años somos espíritus inmortales, tenemos toda la eternidad de aquí adelante para mejorarnos, no podemos nos desesperar, porque siempre recordar que Dios es un Padre de amor. Él sabe que no somos capaces, nada de la naturaleza da saltos. Desde el granito, desde la pequeña semilla lleva su tiempo de germinar, de se transformar en una plantita chiquita, de seguir creciendo y un día poder dar flores y frutos. Y nosotros como espíritus también vamos a tener nuestro tiempo para crecer. Y Dios nos está esperando, nos da siempre oportunidades, nos pone las personas adecuadas en nuestra vida, las situaciones que ya tenemos, herramientas para poder, con nuestra inteligencia emocional, inteligencia intelectual, sobrellevar aquello. Así que siempre con mucha fe y confianza de que Dios no se equivoca, jamás. Gracias, Ju. Yo creo que, Rubén, que nuestros padres, con nuestros defectos y las virtudes que hayan podido tener, han sido nuestros maestros y nuestras maestras, porque ellos no han tenido, en las épocas anteriores, han tenido más dificultades de las que tenemos nosotros ahora. Y si ellos, con esas dificultades que tenían, lograron que nosotros tuviéramos unos estudios y hubiéramos progresado adecuadamente con las circunstancias que tenía, pues entonces nos han enseñado mucho, porque nosotros a su vez vamos a enseñar a otros chicos de que se han potencializado. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo hijos con carreras de músico, director artístico, de muchas
de muchas cosas en general, y entonces los he potenciado esas situaciones. O sea que siempre tiene que, esa pirámide, siempre tiene que haber alguien arriba, aunque no tenga ese conocimiento. Depende la voluntad y la eficacia que pueda tener para los que tengan más abajo poderlas ayudar. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Ramón. Yo me quedo pensando, ¿no? Entender todo esto sin el conocimiento espírita es difícil, ¿no? Porque lo que cuenta Ramón, por ejemplo, que ha podido potenciar a sus hijos, por ejemplo, es algo bueno. Pero ¿cuántos de repente son golpeados por los padres, son maltratados, son violados y pasan por muchas situaciones? Que nosotros con la doctrina espírita encontramos explicación para todo eso, ¿no? Si no fuera que sabemos que el espíritu es inmortal, que esas cosas vienen de vidas pasadas, que no ha habido el perdón, no se ha cortado esa cadena de insucesos, digamos, si no supiéramos eso, sería muy difícil entender todo, ¿no? Por eso, es siempre importante estudiar, siempre decimos, ¿no? Y también, como decimos, importante estudiar en grupo, como acá, por ejemplo, porque si uno estudia solo, uno siempre vuelve con las ideas de uno. Uno se puede volver fanático, ¿tá? Porque uno solamente explica todo con lo que ya sabe. Entonces es muy importante escuchar otros testimonios así y otras opiniones cuando uno estudia. Gracias, Rubén, Ramón. No sé si Arlene quería comentar algo que antes casi que quería... Sí quería comentar algo. Y tenía el micrófono prendido y estaba haciendo bulla. Lo siento. Mi pregunta era la siguiente. En algunas charlas hemos escuchado que antes de venir pactamos nuestra posible fecha de irnos o nuestros tiempos, ¿verdad? Quería saber si dentro del conocimiento que manejan eso es tan cierto como se dice, si eso es así, si eso o no es así, si eso es modificable o eso puede variar en el tiempo, o simplemente tenemos una fecha para partir y tenemos un tiempo para estar aquí. Nosotros venimos con una planificación, como decía Nelly hoy, ¿no? Nosotros vamos a haber planificado vamos a haber participado en esa planificación si nosotros estamos en condiciones de planificar algo bueno, algo que nos sirva para progresar, porque ese es el objetivo de la evolución, progresar. Si el espíritu no está en condiciones y solamente tiene deseos de venganza o sentimientos malos, son los espíritus superiores los que van a planificar por él. Ahora, se planifica una vida, pero nosotros tenemos el libre albedrío, nosotros no somos máquinas. Entonces, a lo largo de nuestra vida, nosotros podemos hacer que cambie eso, que cambie. Entonces, que esa planificación, si estaba planificada, por ejemplo, para que estuviéramos 50 años acá, y bueno, quizás nuestras acciones hicieron que nos fuéramos antes o nos fuéramos después. Por ejemplo, como yo te decía, ¿no? El objetivo de la encarnación es progresar. Nadie planifica crímenes, porque eso no hacen parte del progreso. Sin embargo, cuando la persona está acá, cuando el espíritu está encarnado, afloran sus verdaderos sentimientos. Entonces, si tiene un instinto asesino, por ejemplo, y bueno, de repente lo va a hacer, y de repente en uno de esos actos es muerto, por ejemplo, y bueno, y eso no estaba previsto. Quizás los espíritus superiores, cuando planificaron su vida, planificaron que viniera en un hogar amoroso, donde los padres pudieran moldear su carácter, y él no participara de esos crímenes, pero sin embargo, su instinto de repente asesino fue mayor. Entonces, hay una planificación, pero no hay un determinismo, o sea, que todo esté determinado. Yo, a los 30 años voy a desencarnar. No, pueden pasar cosas. Según lo que nosotros vayamos viviendo, nuestra vida puede cambiar, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de Divaldo Pereira Franco, ¿no? Que él ha contado. Si alguien me ayuda, yo no me acuerdo la edad bien, pero
él tenía planificado, le decía a su mentora, una vida corporal de una cantidad de años que no recuerdo ahora si eran 80 o 90, pero un día él recibió el mensaje de que que él estaba trabajando mucho y todo en la divulgación y todo, y que le iban a extender eso, ¿no? Entonces, pueden ser por diferentes motivos. A veces puede ser para que la persona no se endeude más, que la sacan de este mundo corporal, ¿no? O puede ser, o puede ser que le den más. Uno no sabe, muy variable todo eso, ¿viste? Pero no hay así un determinismo. Hay una planificación. Una planificación. Lo mismo que si tú dijeras, bueno, yo a fin de año voy a viajar a tal lugar. Yo planifico. Pero después lo que yo haga durante el año me puede hacer cambiar eso. ¿Se entiende? Sí, por ejemplo, uno puede planificar una vejez dorada, ¿no? Pero puede salir a la calle, pasa alguien y se terminó la historia. O sea, dependemos también de lo ajeno, no de nosotros mismos, de las Claro. acciones ajenas. Claro. Ahí está. Ahí está. Arlene, ¿quedó claro eso? Sí, perfecto, clarísimo. Muchas gracias. No. Muy bien. Tatiana. No, iba a decir si alguien más tiene alguna pregunta, si no, vamos a hacer la oración. ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí. Es complejo. Estas cuestiones de las fechas finales, de por qué el destino es uno y no otro, no hay nunca no es una cuestión lineal A-C o A-B, ¿no? Hay múltiples variables que interfieren en la planificación o en los sucesos que vienen a acontecer, ¿no? Pero es cierto que cuando se nos muere alguien, entre comillas, se nos muere, que no, aparentemente no es su hora, aparentemente, podemos pensar, ¿estaba planificado que muriera joven o niño? Seguramente, Rubén, si me permites, Tatiana, un minuto o dos más, cuando hay algo especialmente relevante en la vida de uno, sí que hay una planificación un poco más elaborada. Por ejemplo, una muerte prematura por un tema que aparentemente no hago nada por favorecerlo o perjudicarlo, es porque hay una planificación previa, ¿verdad?, que me indica ese camino. Claro. Pero en cuestiones más pequeñas no hay tal planificación, es el libre albedrío que me lleva por un sendero o por otro. Claro. ¿No es así? Exacto. Como tú lo has dicho, el libre albedrío nos lleva para... Y hay que pensar así, si yo actúo bien, no quiere decir que yo vaya a tener como premio quedarme en esta vida corporal, porque no es un premio quedarse. Para el espíritu, quizás el premio sea volver al mundo espiritual. Entonces, nosotros tenemos que hacer un clic y empezar a pensar como espíritu, que es lo que somos, no como materia. Ok, perfecto. Bueno, yo quiero agradecerles a todos, bueno, de nuevo la invitación, ¿tá? A Tati, a Jordi, como no sé si son como representantes del grupo, también a todos los compañeros de España, de Venezuela también, que se han unido y han participado, a mis 3 compañeros espíritas de Uruguay también que han apoyado esta charla, y bueno, muchas gracias por todo, por el cariño, por todo. Pues nosotros que agradecemos a todos. Julie, he visto tu mensaje que necesitas salir. Pues gracias por estar aquí con nosotros hasta ahora. Agradezco muchísimo, Rubén, por estar con nosotros y a todos de Iberoamérica que estuvieran aquí también. Es un placer que estén con nosotros siempre. Entonces, cada sábado, si quieren, está aquí, las puertas abiertas a todos. Gracias. Y cuando queráis, pueden estar aquí en las conferencias con nosotros siempre, ¿vale? Las puertas están abiertas. Pues muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora vamos a hacer una oración final. No hicimos en principio y ahora sí que vamos a hacer una oración final con una vibración a todos. Y bueno, si quieres, Rubén, ¿quieres hacer la oración? Bueno, muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces,
Bueno, no sé si quieres poner una música o no. No sé, como quieran, no sé, como sea la costumbre. Vale, pues ahí ya está. Muy bien, entonces vamos a invitarlos a todos a cerrar los ojos, a quietarse y a tratar de sentir esa linda energía que dejaron esta reunión, los buenos espíritus que siempre apoyan la difusión del conocimiento como forma de llevar paz a nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, hermano Jesús. Y gracias a esos buenos espíritus por siempre estar presentes, por darnos fuerzas, por sugerirnos buenas acciones. Y pedimos, en especial por este grupo, para que siga creciendo, para que las personas se sigan uniendo, se sigan fortaleciendo individualmente y puedan ser todos también instrumentos de ayuda a personas y espíritus necesitados. Muchas gracias a todos. Gracias, Rubén. Gracias a todos. Gracias a ustedes, a todos. Muy lindo haber compartido con ustedes. Muy lindo, ¿está? Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias. Gracias a todos. A los gemelos. Gracias a ustedes. Gracias, Rubén. Un beso muy grande desde Barcelona. A todos los compañeros de Uruguay y a todos en general. Rodolfo, gracias por compartir. Gracias. Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Pasen lindo. Gracias, 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 Pilar.